continuamos. Vamos a hablar con Eliana Sánchez, académica de la Universidad Austral y miembro del grupo de expertos y expertas externas del ISP para vacuna COVID-19 sobre la aprobación de emergencia de la vacuna de AstraZeneca Oxford en Chile. ¿Cómo está, Eliana? Buenas tardes, Lucía. Sí, estoy bien. Bastante, digamos, todavía con energía y tensión, lo que significa tener que dirimir en situaciones de pandemia para obtener vacunas para la población. Es una tarea de la que me siento privilegiada de poder participar y también comprendiendo la responsabilidad que significa este tipo de toma de decisiones. Claro que sí, y nosotros aquí le agradecemos efectivamente su no solamente disposición a trabajar en un escenario tan complejo como ese y asumir el desafío de tomar esas decisiones con toda la responsabilidad que usted señala, sino además su disposición también a conversar con nosotros para hacer llegar la información a la ciudadanía de manera directa, para que este sea un proceso informado que genere confianza, sobre todo en días cuando vemos que en las redes sociales abundan las desinformaciones, las malas informaciones que podrían poner en jaque el proceso de inoculación en Chile. Sobre eso, partamos preguntando entonces, Eliana, ¿cuáles son las razones por las que, o los primeros procesos de examinación por los que pasa la vacuna antes de ser aprobada para su uso de emergencia? Son muchísimos los procesos. Lo primero son los estudios en animales. Incluso antes de hacer estudios en animales se prueba si la cepa de virus o del diseño que ellos tienen de sus proteínas son capaces de generar una reactividad in vitro. Luego de eso, lo comienzan a probar en animales de experimentación, en donde se prueban muchos datos, sobre todo respecto de la toxicidad. Se utilizan dosis crecientes, que a veces son hasta 10 o 200 veces lo que se va a utilizar en un ser humano, y con eso entonces se puede ver el desarrollo tanto de reacciones, posibles reacciones alérgicas, como también la capacidad que tienen estos candidatos iniciales a vacunas o a dosis con respecto de la generación de la respuesta inmune, que es lo que finalmente se busca. Luego que se prueban incluso en varias especies de animales que parten con ratones, pero que el ratón y la rata no desarrollan la enfermedad del COVID-19. Entonces, lo que hay que hacer es buscar animales que, si bien sea fácil estudiar todo lo anterior, sean capaces de desarrollar la enfermedad a nivel broncopulmonar, como lo hace el humano, y ahí entonces se tiene que recurrir a los primates no humanos, que son los monos rhesus generalmente, que se utilizan, y que alguien ve que sí se están utilizando monos, y que las personas animalistas a lo mejor pudieran sentir que esto no es necesario, pero es la especie de animal que puede entonces desarrollar la patología como el humano. Y antes, entonces, ya cuando usted está seguro de eso, de cuánto es la respuesta inmune, de cuánto dura la protección, de que aquí en esta vacuna en específico se fijaban cómo era la cantidad de anticuerpos generados a nivel broncopulmonar, como también de la mucosa nasal, con la dosis que inicialmente ellos habían esperado que una sola dosis pudiera proteger a la población, tuvieron que darse cuenta, tomar la decisión de utilizar posteriormente una dosis de refuerzo. Y así entonces van usando, primero reclutan pacientes sanos para probar su vacuna, generalmente de grupos etarios menores, y a medida que ya van teniendo todos los datos de seguridad en especial y de eficacia, van incorporando mayores grupos, incluso con comorbilidades o con mayor rango etario.
Muchas gracias, Eliana, primero por por este despliegue de información. Además, que interesante también que usted haya hecho mención a algo que a mí me había surgido como un interrogante que pudiéramos abordar durante esta conversación, quizás más adelante, que tenía que ver efectivamente con el uso de animales y el trabajo ético que hay también detrás, pese a que se pruebe en animales, porque eso también me imagino que está resguardado y hay, como usted bien señala, un grupo de la población también muy preocupado de esos aspectos, y nos parece bien, ¿no es cierto?, avanzar en un desarrollo científico ético en todos sus aspectos. Le quiero consultar sobre las pruebas que se hicieron en Chile, porque nosotros vimos por ejemplo, o tuvimos acceso a través de las cuentas de algunos periodistas que habían sido también, o se habían prestado para el estudio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que se observó en el proceso? Nosotros no tuvimos a la vista los datos que están en Chile, porque una de las cosas que comienza a pasar y que por eso tal vez genera interrogantes, como si se hizo, si están enrolados, ¿por qué no está presentado esos datos? Los datos se tienen que presentar cuando ha transcurrido el tiempo que se estipula en el protocolo para decir, podemos develar quiénes eran los que habían recibido la dosis de vacuna, quiénes eran los que habían recibido el control, que en este caso era otro tipo de la misma de vacuna de adenovirus. Entonces, esos datos son los que falta ir encontrando. Acuérdense que cuando uno se enrola en un proceso, hay un grupo control y un grupo vacunado. Claro. Entonces, tienen que transcurrir al menos 28 días de haber puesto la segunda dosis para poder saber cuáles son los resultados y ponerlos en las tablas y hacer las gráficas que se presentan en estos datos, y que nosotros son los que con lo que podemos analizar y tener certeza de que los procedimientos estadísticos se han llevado a cabo como corresponde. Nosotros analizamos eso, justamente la evidencia que está y la robustez de los datos presentados. Entonces, yo entiendo perfectamente el proceso, Eliana, y sobre todo porque efectivamente cuando uno forma parte voluntariamente de estos ejercicios, tampoco sabe si lo que le pusieron a uno es lo que la gente reconoce como un placebo, ¿no es cierto? Como exacto, lo que no es la vacuna, si efectivamente a uno le pusieron la vacuna. Pero hay una pregunta que yo me imagino surge al tiro en la población, y que es, ¿por qué entonces se autoriza el uso de emergencia si esos datos todavía no han sido revelados? ¿Qué cosas hasta hoy ya son certeras y que permiten entonces autorizar este uso de emergencia, pese a que en todas las vacunas los estudios continúen para definir otros aspectos? Se van considerando los resultados con suficiente fuerza estadística cuando ya hay miles de personas en cada rama. Ojalá más de 5.000, mejor aún si hay más de 10.000. Y eso es lo que se cumplió para el rango etario de entre los de 18 a 55 años. Hay mucha data con respecto a ese rango etario y de personas que participaron en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica. Para los otros rangos etarios que se han ido incorporando otros centros y otros países, todavía esos datos no están terminados. Además que fue probado entonces, y usted dice que se arrojaron altas datas en países con altos niveles de contagio. Eso también además, sí, es un dato claro que hay que considerar. ¿Cuáles son y también si me permite agregar algo, además ellos fueron incorporando personal de alto riesgo, que le llaman, que no solo son las personas de exposición comunitaria, sino que personal que está al cuidado de enfermos, funcionarios, decía, de sanitarios. Entonces eso también da un dato acerca de la protección que pueden ir teniendo también estas. ¿Y cuáles son esos niveles de protección? ¿Y cómo funciona esta vacuna
AstraZeneca Oxford? Porque sabemos que todas las vacunas que están dando vuelta han sido, o al menos hay dos tipos de elaboración de vacuna, una sintética y otra con el virus, y sería bueno conocer cuáles son las características de esta vacuna y cuáles son los resultados de eficacia o de eficiencia que ha demostrado. Bueno, esta es como una mezcla de ambas. Lleva un virus que no es el coronavirus, el nuevo coronavirus, sino que es un virus, adenovirus de chimpancé, que se llama, y que no produce enfermedades en humanos. Además, lo inactivan en su porción replicante, y que es un virus que va a actuar como un vehículo portador del ADN del SARS-CoV-2, que lleva la secuencia de esta proteína de espícula, que es la que se integra a nuestro organismo, digamos, el que lleva esta secuencia, esta proteína, que puede entonces después unirse al receptor en nuestras células e ingresar al organismo. Acá solamente lleva la secuencia, no lleva al virus. Entonces, y va metido, este ADN va metido en un adenovirus modificado, para que lo que vaya a transcribir sea esta proteína. Entonces, en buenas cuentas, termina siendo un poquito como la generación de la primera, digamos, que era un ARN. Aquí este es un ADN, tiene que pasar al ARN mensajero, y después entonces producir la proteína, que es la que genera, la que va a actuar finalmente como el antígeno que nuestro organismo reconoce como el agente externo, el que genera y que activa la respuesta inmunitaria. ¿Y cuál es el porcentaje de eficiencia que ha demostrado en generar esa reacción? Y por otro lado, ¿por cuánto periodo, al menos hasta ahora, se lleva estudiado que genere esa inmunidad? A ver, la gente se ha visto en promedio en donde hay más, donde están las poblaciones con mayor número de datos estudiados, en promedio de alrededor de un 60-65%, que son en las poblaciones de Brasil y del Reino Unido. ¿Por cuánto tiempo? Se llevan en algunos lugares ya 6 meses, pero se habla también de 42 semanas en algunos otros casos, en donde se ha ido haciendo el seguimiento. Eso es harto tiempo. Es harto tiempo, sí. Qué bueno. Entonces, para cerrar, son noticias positivas para Chile. Está la posibilidad de importar otra vacuna que probablemente tiene, porque consideremos que independiente de los tipos o porcentajes de eficacia que han demostrado las vacunas, también hay otros aspectos a considerar, como la capacidad de producción que hay de los laboratorios que generan las vacunas. Por ejemplo, hay vacunas como la Pfizer que tienen más o mayor eficacia, pero por otro lado el proceso de producción es mucho más lento. Entonces, ¿usted recomendaría estar tranquilos con el plan de vacunación y vacunarse con la vacuna que una le toque nomás vacunarse? Exactamente, yo creo que esa es la postura. Aquí nosotros tenemos otro comité que es el que asesora con personas que están que es el otro comité, el KBI, que tiene personas expertas también en los planes de vacunación, y que ellos van determinando entonces qué vacuna tiene la mayor eficacia en las poblaciones objetivos diferentes, y que puedan entonces ir diseñando el plan de vacunación. Yo tampoco me he vacunado, y esperaremos todos tranquilamente a cuando eso ocurra. Hay algo que me gustaría mencionar, que es, por ejemplo, que cualquier vacuna ha demostrado que la inmunidad se desarrolla a partir de los 7 o 14 días después de empezar a aplicar
aplicar la primera dosis, incluso a la segunda. Aquí con esta tenemos que a la primera, con una sola dosis, despliega una protección mediana, pero que dura, hay que poner el segundo refuerzo alrededor de las 4 semanas, y que realmente en todo ese tiempo es que es lo que uno implica, o sea, no tenemos que estarnos cuidando, además que ninguna vacuna ha demostrado 100% de eficacia, y por lo tanto yo creo que el uso de las mascarillas tiene que ser importante, claro, a pesar de haberse vacunado, porque no sabemos si uno es ese porcentaje que no le tocó la protección. Entonces, claro, que no efectivamente. Porque es parte de cómo responde el propio organismo ante esta vacunación. Hay que desarrollar esa respuesta inmune, y aquí ya se hacen estudios poblacionales y masivos, y se habla desde entonces de estos rangos, 90 y tantos % en la primera vacuna que tenemos autorizada para el uso de emergencia. Pero entonces, ¿qué significa? Que hay algunos porcentajes, claro, de la población que a pesar de esta eficacia mayoritaria puede que no desarrollen por alguna comorbilidad, por algunas razones que tendrán que ver con el propio individuo, o a lo mejor también en estos mismos grupos controlados porque esas personas no tuvieron los suficientes cuidados. Son parte de la estadística. Entonces, súper importante, si no queremos hacer eso, tenemos que vacunarnos, pero seguir teniendo las medidas de autocuidado. Y así, entonces, a pesar de que si nos tocó vacunarnos con la vacuna de menor eficacia, vamos a aumentar la eficacia nosotros mismos. Vamos a tratar de poner todo lo de nuestra parte para ser del grupo que resulta, entonces, entre la estadística positiva. Excelente, muy buen mensaje. Resumen, 1, usted, Eliana, le dice a la población que se vacune con la vacuna que le toque vacunarse. Todas las vacunas que están acá han sido aprobadas y probadas con rasgos, sí, de resultados positivos y sin problema en la mayor parte de la población a la cual se está dirigiendo la autorización, en este caso AstraZeneca entre 18 y 55 años, que además en el caso de esta vacuna es de inmunidad de largo plazo, pero que aún así existen riesgos de contagiarse. Entonces, vacúnese porque eso disminuye altamente sus posibilidades de estar contagiado o contagiada, pero no olvide cuando le toque, además de vacunarse, continuar con las medidas preventivas que están a su alcance, como la mascarilla, el lavado de manos y cuidar la exposición al virus. Muchas gracias, Eliana Sánchez, académica de la Universidad Austral de Chile y miembro del grupo de expertos y expertas externas del ISP, que acaba de autorizar para uso de emergencia la vacuna AstraZeneca Oxford en Chile en adultos entre 18 y 55 años. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a usted, Lucía.